Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Bienvenidos, querida comunidad hispana. Les saluda su amiga Paula Pinzón este 14 de abril de 2026, con las noticias más importantes de Canadá y el mundo. Comenzamos. Abrimos con política. Los liberales logran la mayoría en Canadá tras imponerse en 3 elecciones clave, un resultado que fortalece al gobierno y redefine el panorama político nacional. Vámonos con el informe. El panorama político en Canadá cambia de forma importante. El primer ministro Mark Carney y el Partido Liberal de Canadá han conseguido mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, tras ganar las 3 elecciones parciales celebradas este 13 de abril. Las victorias se dieron en 2 distritos de Ontario y 1 en Quebec, incluyendo la reñida contienda de Terrebonne, en la zona de Montreal. Con estos resultados, los liberales alcanzan 174 escaños, superando el mínimo necesario para gobernar sin depender de otros partidos. Es la primera mayoría liberal desde 2019. En Toronto las victorias fueron contundentes, con amplias ventajas sobre sus rivales. Mientras tanto, en Terrebonne la candidata liberal logró imponerse por un margen muy estrecho, en una carrera que ya había sido polémica tras anularse la elección anterior por irregularidades. El primer ministro calificó el resultado como un voto de confianza de los canadienses en un momento marcado por tensiones económicas y comerciales, especialmente con Estados Unidos. Además, aseguró que su gobierno se enfocará en avanzar con su agenda con más sustancia y menos espectáculo, y descartó elecciones anticipadas. Esta mayoría cambia las reglas del juego en Ottawa. Ahora, el gobierno podrá aprobar leyes con mayor facilidad, sin necesidad de negociar constantemente con la oposición. Durante su primer año, menos de la mitad de sus propuestas lograron convertirse en ley, pero con este nuevo escenario, se espera que proyectos clave avancen más rápido en el Parlamento. Del lado de la oposición, el líder del NDP, Avi Lewis, criticó que la mayoría liberal se haya construido en parte por el cambio de partido de varios diputados. Mientras tanto, los conservadores, liderados por Pierre Poilievre, sufrieron fuertes caídas en apoyo, con resultados muy por debajo de elecciones anteriores. Con este nuevo equilibrio político, el gobierno de Carney queda en una posición sólida para gobernar, y con el camino más despejado rumbo a 2029. En economía y bolsillo, el gobierno de Canadá elimina temporalmente el impuesto a la gasolina para aliviar el costo de vida, una medida que busca dar respiro a los conductores. Más detalles. En su primer gran anuncio tras conseguir mayoría en el Parlamento, el primer ministro Mark Carney presentó una medida directa al bolsillo de los canadienses. El gobierno federal suspenderá temporalmente el impuesto especial sobre la gasolina y el diésel a partir del 20 de abril y hasta el Día del Trabajo, en septiembre. Esta decisión, según las autoridades, reducirá el precio de la gasolina en unos 10 centavos por litro y el del diésel en aproximadamente 4 centavos. La medida también incluye la eliminación temporal de un impuesto similar sobre el combustible de aviación. El anuncio llega en un momento de fuerte presión económica, marcado por el aumento global en los precios del petróleo, impulsado por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. De hecho, el precio de la gasolina en Canadá ha subido más de un 27% desde el inicio de esta crisis internacional. El gobierno estima que esta reducción fiscal tendrá un costo de unos $2.400 millones, pero asegura que es una medida necesaria para aliviar el impacto en familias y empresas. Sectores como el transporte, la agricultura, la construcción y la distribución de alimentos serían algunos de los más beneficiados, al reducir sus costos operativos. Carney defendió la decisión como una respuesta temporal y responsable ante una situación global que está fuera del control del país. Este anuncio llega apenas un día después de que el Partido Liberal de Canadá lograra mayoría absoluta, lo que le permite avanzar con mayor rapidez en decisiones económicas clave. Con este movimiento, el gobierno busca enviar un mensaje claro: actúa rápido frente al aumento del costo de vida, en medio de un escenario internacional cada vez más incierto. ¿Ya hiciste tus impuestos en Quebec? En DeclaraTax hacemos tu declaración de impuestos rápida, clara y sin complicaciones. ¿Tienes T4 de tu empleador? ¿Eres trabajador autónomo? ¿Generas ingresos con Uber, Lyft o Delivery? No te preocupes. En Quebec debes declarar ante el gobierno federal y provincial y nosotros nos encargamos de todo por ti. Maximizamos tus deducciones y créditos fiscales para que recibas el mejor beneficio posible. Recuerda, 30 de abril, fecha límite general. 15 de junio, para trabajadores autónomos. Agenda tu cita hoy mismo.
desde solo $80. Contáctanos al número 81-901-2940 o al 438-924-1427. Declara Tax. Hazlo fácil, hazlo bien y cumple a tiempo. Pero no todos son buenas noticias. Aumenta la brecha entre ricos y pobres en Canadá, generando preocupación sobre la desigualdad económica en el país. Veamos el análisis. La desigualdad económica en Canadá sigue creciendo y ya alcanza niveles preocupantes. Según el Departamento de Estadísticas de Canadá, la brecha entre los canadienses más ricos y los más pobres aumentó durante 2025, impulsada por el buen desempeño de los mercados financieros, pero también por un mercado laboral más débil. El informe señala que el 20% más rico del país concentra más del 65% de toda la riqueza nacional, con un patrimonio promedio de $3,5 millones por hogar. En contraste, el 40% más pobre apenas posee el 3% de esa riqueza, con un promedio de poco más de $80,000 por hogar. En términos simples, la distancia entre ambos grupos sigue ampliándose. Además, los ingresos de los hogares con menos recursos están creciendo más lento que el promedio y sus ahorros generan menos ganancias debido a la caída en los intereses. Esto ocurre en un contexto donde para muchos el dinero simplemente no alcanza. Encuestas recientes indican que algunos canadienses tienen dificultades para cubrir gastos básicos como facturas y deudas, mientras que otros están posponiendo decisiones importantes por la incertidumbre económica. Expertos señalan que, aunque algunos indicadores muestran estabilidad, la presión financiera sigue siendo muy desigual entre la población. El resultado es un país donde el crecimiento económico no se distribuye de manera equitativa y donde cada vez es más difícil para muchos mantenerse a flote. Una tendencia que no solo preocupa a economistas, sino que también empieza a marcar el debate nacional sobre el costo de vida en Canadá. En el plano internacional, crece el debate sobre cómo el sur global se ha convertido en el destino de desechos provenientes de países ricos. Un tema ambiental que enciende alarmas a nivel mundial. Conozcamos más. Estados Unidos está usando a México como un vertedero. No lo decimos nosotros, lo denuncia la ONU. Cada año cientos de miles de toneladas de residuos cruzan la frontera hacia el sur, dejando a su paso basureros tóxicos y niños que empiezan a toser casi desde que nacen. Pero no es solamente México, es un sistema global. El norte rico genera la basura y el sur la recibe. Es un intercambio donde la riqueza se queda en un lado y la toxicidad en el otro. Cada año millones de toneladas de plástico viajan cientos o hasta miles de kilómetros desde las economías más ricas hacia los países en desarrollo. Es la cara oculta del consumo masivo: comprar, usar y supuestamente reciclar. Pero esos residuos acaban en otros países, muchas veces en vertederos o quemados, causando grandes impactos en la salud de las poblaciones locales y en el medio ambiente que los rodea. ¿Por qué sucede? Se trata de una solución evitativa a un problema complejo. En las economías desarrolladas que se sostienen en un modelo de consumo masivo, los residuos son un problema. Las ciudades se encuentran ante algo incómodo. Deben eliminar los residuos de todo lo que consumen y para ello tienen dos vías: quemarlos o vertirlos. Sin embargo, muchos países ricos están bajo presión para reducir sus emisiones y los vertidos a gran escala en muchos de ellos están prohibidos. Por ello, muchas ciudades optan por exportar sus residuos a otros países con normativas más flexibles, puesto que esto además suele salirles más barato. Y no solo hablamos de plástico, sino de montañas de ropa usada y chatarra tecnológica. El descontrol es total. A menudo lo que sale etiquetado como plástico reciclable es, en realidad, un caballo de Troya cargado de residuos tóxicos o basura imposible de procesar. Estos suelen acumularse en vertederos donde las sustancias tóxicas se filtran al agua y acaban contaminando todo el ecosistema. O se acaban quemando, lo que filtra partículas tóxicas al aire, afectando la salud y los métodos de vida de las poblaciones aledañas. Y también, por supuesto, emitiendo gases de efecto invernadero, con el pequeño detalle de que estos ya no quedan registrados como emitidos en los países ricos. Es un modelo que baila al son de las cajas registradoras y camufla el impacto real de la industria. Según Greenpeace, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón y Reino Unido se encuentran entre los mayores exportadores de basura. Toneladas de plástico, textiles y desechos electrónicos se envían anualmente a países en desarrollo en Asia y América Latina. Entre los principales destinos se encuentran Malasia, Tailandia e Indonesia, pero también Marruecos, Ghana o Turquía.
países que no tienen sistemas sólidos de gestión de residuos. En Turquía, por ejemplo, a pesar de ser una potencia regional, el 90% de la basura acaba en vertederos. Lo que advierten muchos defensores ambientales es que, aparte de que estas prácticas no solo tienen consecuencias devastadoras para las poblaciones de los países receptores, también son una trampa global. A la larga, las emisiones se incrementan para todo el planeta. La economista Jennifer Clapp, del Comité Científico Asesor de la ONU, ha identificado en sus investigaciones que esta gestión de los residuos lleva a que las poblaciones del norte global se distancien mentalmente del problema que causan sus residuos y que esto fomenta un consumo aún más excesivo, lo que acaba produciendo más residuos. Es una rueda que nunca deja de girar. ¿Por qué persiste esta problemática a pesar de haber sido ampliamente denunciada por décadas? Principalmente por falta de regulación. Entidades como Thrive Project denuncian que los tratados que regulan estas prácticas dejan muchas lagunas. Un ejemplo es el Convenio de Basilea de 1989, que regula que los países de la OCDE no pueden comerciar con residuos peligrosos. Este tiene puntos ciegos que dejan que los países redefinan a conveniencia lo que son los residuos y así eluden las prohibiciones. Pero ¿hay salida? Portales como el de Thrive señalan un camino claro, la economía circular. No se trata solo de reciclar mejor, sino de diseñar productos para que nunca lleguen a ser basura. Es romper el ciclo de usar y tirar, para que todo lo que producimos vuelva a tener una vida útil. Pero estas organizaciones también advierten sobre la necesidad de que las poblaciones en las ciudades de origen sean conscientes de su consumo y del impacto de sus residuos y de que presionen por un cambio de leyes locales que prohíban estas prácticas a cambio de una producción circular. ¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno? ¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio France Internacional? El premio Reportaje RFI en Español llega a su 12ª edición. Una oportunidad única para vivir una experiencia profesional en la Ciudad Luz. El premio Reportaje es un concurso para ganar una pasantía con todo pago en nuestra redacción parisina. Pueden participar estudiantes de periodismo de entre 18 y 30 años que sean hispanohablantes. Tienes hasta el 3 de mayo para enviarnos tu reportaje radial y todos los requisitos están en nuestro sitio rfimundo.com. Bon chance y nos vemos en París. Y en tecnología y salud, la farmacéutica Novo Nordisk se alía con OpenAI para impulsar el desarrollo de nuevos medicamentos, marcando un avance clave en la innovación médica. Más información. Novo Nordisk anunció el martes una alianza estratégica con OpenAI. El gigante farmacéutico danés, conocido por sus tratamientos Wegovy y Ozempic contra la obesidad y la diabetes, se enfrenta a una gran competencia en los precios, en particular por parte de la estadounidense Eli Lilly. El acuerdo firmado con la empresa matriz de ChatGPT busca acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos. El laboratorio espera aprovechar las capacidades avanzadas en materia de inteligencia artificial para analizar conjuntos de datos complejos, identificar candidatos a fármacos prometedores y reducir el tiempo necesario para pasar de la investigación al paciente. Según Novo Nordisk, se pondrán en marcha programas piloto en los ámbitos de la investigación y el desarrollo, la fabricación y las actividades comerciales. Hoy en día se tarda más de 10 años en desarrollar un medicamento, y de cada 10 candidatos, solo uno llega a comercializarse. Se calcula que el costo medio de la investigación y el desarrollo para sacar al mercado un nuevo medicamento ronda los $2.000 millones. Y esto es todo por hoy, queridos amigos. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta comunidad. Síguenos en YouTube y activa la campana para no perderte ningún episodio. La pregunta de hoy: ¿qué opinas de eliminar temporalmente el impuesto a la gasolina en Canadá? ¿Es una medida necesaria para aliviar el costo de vida? ¿Ayuda, pero solo a corto plazo? ¿O no soluciona el problema de fondo? Los leemos con gusto. Y saludos hoy a Claudia Guido de Toronto. Que tengan un excelente día lleno de bendiciones y buenas vibras. Nos vemos en la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias.
Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima. Es frágil, pero poderosa. Un manjar en nuestro mundo moderno. Ganarla requiere honestidad, compromiso y una exigencia de independencia. Se nutre del debate, la discusión y el intercambio de ideas. El poder y la manipulación no la intimidan. Es enemiga de opresores y dictadores. Es piedra angular esencial de la democracia. Ya sea en francés, español, inglés, árabe o cualquier otro idioma, su valor es el mismo. Es vital para todos en cada rincón del mundo. Sin ella, la libertad de pensamiento es imposible. La confianza, la razón por la que existimos.